Vamos a revisar ahora la aplicación de las funciones exponenciales a otra situación de la vida real. En este caso, el cálculo de poblaciones futuras. Resolvamos este ejercicio que nos pregunta que una medicina reduce el número de bacterias presentes en una muestra en 10% cada hora y en el conteo inicial hay 100,000 bacterias en la muestra. Encuentra entonces cuántas bacterias habrá luego de 5 horas y luego cuántas horas deberán transcurrir para que el número de bacterias sea de 30,000 en la muestra. En este caso, entonces, vamos a utilizar una fórmula para el cálculo poblacional. Cálculo poblacional con crecimiento exponencial. En esa fórmula tenemos que la población futura va a ser igual a la población inicial por 1 más R. R es la tasa de crecimiento poblacional y esto elevado a T. T es el tiempo que ha transcurrido o el tiempo necesario para que esta población inicial se transforme en esta población futura. La tasa de crecimiento poblacional, R, es normalmente un porcentaje por unidad de tiempo. Cuando estamos hablando de poblaciones de humanos, pues esa tasa de crecimiento dependerá de muchos factores, situación geográfica, cultura, nivel de educación, etcétera. Y entonces va a ser un porcentaje normalmente por año, porcentaje de crecimiento por año. Pero podríamos estar hablando de otro tipo de poblaciones, como en este ejercicio, que estamos hablando de número de bacterias. Entonces, estamos hablando de un crecimiento poblacional con una unidad de tiempo mucho más acelerada. En este caso, por horas. Podríamos también tener un crecimiento poblacional por día, etcétera. En todo caso, hay que tener en cuenta que el tiempo, la variable t, tiene que estar en las mismas unidades de tiempo que la tasa de crecimiento poblacional. Años con años, días con días, semanas con semanas. Quien manda es la unidad de tiempo de la tasa de crecimiento poblacional. Otra situación interesante es darse cuenta que esta fórmula al final es exactamente la misma que utilizamos en el ejercicio anterior para calcular el monto de una inversión, el valor futuro de una inversión. Allá habíamos definido que el monto va a ser igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés dividido el número de periodos de capitalización que hay en un año y esto elevado al tiempo que debe transcurrir para que esa inversión inicial alcance este valor final. Acá nos damos cuenta, si n fuera igual a 1, si n fuera 1, entonces las fórmulas son exactamente las mismas. Es exactamente la misma fórmula que estamos aplicando entonces en esta situación. Solo que ahora para el cálculo de una población. Definamos entonces quién es la información o qué es la información que nos están proporcionando. Primero, la población inicial que tenemos en este ejercicio son de 100,000 bacterias en el conteo inicial. La tasa de crecimiento poblacional, mucha atención, es el 10%. También en las ecuaciones, el 10%, el porcentaje lo tenemos que expresar en forma decimal. 10% dividido 100, que será entonces 0.1. Pero otra cosa importante, nos están indicando que esa medicina reduce el número de bacterias en la muestra. Eso hace entonces que esa tasa de crecimiento sea negativa. Y ya con esta información, vamos entonces a sustituirlo en la fórmula original. Entonces, la población futura va a ser igual a la población inicial por 1
En este caso, la tasa de crecimiento poblacional, que será menos 0.1 elevado a t. Simplifiquemos la expresión que está dentro de los paréntesis. La población futura va a ser igual a 100,000 por 0.9 elevado a t. Acá nos damos cuenta, entonces, primero, lo que acabamos de construir es una función exponencial en donde la población futura depende del tiempo transcurrido, porque el t es la variable de entrada y que está en un exponente, entonces la población futura depende en forma exponencial del tiempo. Otra situación importante. En este ejemplo, al tener la expresión exponencial una base negativa, perdón, una base menor que 1, va a hacer que el comportamiento de esa función sea decreciente. Es decir, mientras más tiempo pase, menor va a ser el número de bacterias que esté en esta muestra. ¿Sí? Y finalmente, recordar que en esta función, estos 100,000 no son parte de la base de la exponencial. La base de la exponencial es únicamente el 0.9. Bien. Entonces, ahora, para resolver el primer inciso, A, que nos pregunta, ¿cuántas bacterias habrán en la muestra luego de 5 horas? Identificamos que lo que nos están preguntando o nos están diciendo es, dada una entrada, calcula la salida. Es decir, dado un valor de t, calcula su correspondiente valor de población futura. Entonces, la población futura va a ser igual a 100,000 por 0.9 elevado, en este caso sí directamente, a 5 horas. ¿Por qué? Acá la tasa de crecimiento es por hora, entonces el tiempo tiene que estar también en horas. Y este resultado es 59,049 bacterias. Esta será la cantidad de bacterias que habrá en la muestra luego de 5 horas. Respondamos al inciso B. ¿Cuántas horas deberán transcurrir para que el número de bacterias sea de 30? Acá debemos identificar que lo que nos están pidiendo entonces es que, dada una salida, encuentra la entrada. Es decir, para esa población futura de 30,000, ¿cuál debería ser la cantidad de horas que le corresponda? Para responder esto, entonces, solamente sustituiremos en nuestra función que ya construimos. Vamos a sustituir en lugar de la población futura 30,000. Entonces, 30,000 va a ser igual. El lado derecho se queda como está. 100,000 por 0.9 elevado a t. Lo que construimos acá es una ecuación exponencial, porque nuestra única incógnita está en el exponente, igual que en el ejercicio anterior. Entonces, como todavía no hemos visto las ecuaciones exponenciales, cómo se resuelven, entonces vamos a resolver este inciso B con la forma gráfica. Vamos entonces a ver cómo se comporta esta función. Estamos ya en nuestro graficador. Tenemos en el eje horizontal el tiempo en horas y en el eje vertical el número de bacterias. Acá podemos ver la función que estamos graficando. Es 100,000 por 0.9 elevado a la variable de entrada. Tenemos el dominio restringido para valores de x más grandes que 0 o iguales y hacia la derecha de 0, porque ya sabemos que el tiempo es una variable que no puede ser negativa.
Entonces, la ventana que tenemos inicialmente no nos permite ver correctamente la función que queremos graficar. Entonces, vamos a cambiar esta ventana. Necesitamos ver en el eje vertical su intersección, es decir, ver la cantidad de bacterias que había inicialmente, cuando en el eje horizontal X sea 0 o el número de horas sea 0. Entonces ocurrirá en la intersección del eje Y. Y eso, el número original de bacterias, como nos indica el problema, es de 100,000. Entonces tenemos que esperar a ver 100,000. Ya se comienza a observar la gráfica y efectivamente acá tenemos ya la intersección con el eje vertical, que corresponde entonces al número inicial de bacterias en la muestra. Lo que queremos encontrar ahora, o la pregunta que queremos responder, es cuántas bacterias hay en la muestra, cuando, a qué cantidad de horas el número de bacterias en la muestra será de 30,000. Entonces, podríamos leer acá aproximadamente para 30,000, pues aproximadamente a 11,5, una cosa así. Pero si queremos darlo de una manera más exacta, entonces acá en el graficador nos permite hacer esto. Vamos a graficar una recta horizontal que corte al eje Y en 30,000. La recta Y igual a 30,000. Su gráfica es esta que tenemos punteada en verde. Y ahora calculemos cuál es el punto donde se intersectan esos dos elementos. Vamos entonces a nuestra barra de herramientas donde aparece el punto. Pedimos el punto de intersección, hacemos clic acá y entonces seleccionamos la intersección entre esta línea verde, voy a hacer un clic sobre ella, y la curva en celeste. Tenemos entonces que es el punto A. Podemos leer acá ya exactamente cuáles son las coordenadas. Cambiémosle las propiedades solamente para que nos aparezca directamente las coordenadas en la gráfica. Entonces, para que haya 30,000 bacterias en la muestra, deberán transcurrir exactamente 11.43 horas. Otra cosa importante, observa la base menor que 1, 0.9, provoca el comportamiento descendente de esa función exponencial. Y con esto entonces estamos respondiendo a nuestro inciso B.